gran mundo. ¿Quién nos diría hace 20 años, verdad? Con aquel 20, 25 años, con aquel ladrillo de teléfono en la mano, ¿a dónde ha ido el famoso ladrillo y qué hacemos hoy con ese impresionante ladrillo? ¿O qué pudo no hacerse antes de ayer cuando se cayó Instagram, se cayó Facebook, se cayó pues eso, WhatsApp y creó la crisis que generó? Vamos a hablar un poco de todo eso, sobre todo vamos a hablarlo pensando en la educación, en la escuela, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en casa y qué está ocurriendo en la escuela con estos nuevos tiempos y el uso y abuso de las tecnologías? Yo creo que es hora, vamos a hacerlo bien, porque también nos ha pedido muchísima gente, somos ya un grupito de 26-30, vamos a empezar porque nos han pedido mucho que grabemos, pero grabemos, que esto se pueda ver a muchas horas distintas y es lo que ocurrirá, que a partir de mañana ya lo tendremos. Hola, saludos, Cris y los que vais entrando. Bueno, pues si es así, Fernando, si te parece, empiezas a grabar y comenzamos y entonces presento la... ¿Está ya Laura por aquí? Perdona, Laura, presidenta de la APA. Hola, sí, aquí estoy. Ya. Vamos a poner rápidamente esa sencilla y breve inauguración, porque no deja de ser la primera escuela de familias que hacemos este año. Estamos recuperando esta experiencia que teníais hace años, ¿verdad? Y estamos algunos ayudando a recuperar esa preciosa historia que podría llevarnos a que cada vez, cada 2 meses, que cuando veamos, pueda haber un tema de actualidad que nos ponga en común. Ahora todavía online, vamos a ver si es verdad, dice la OMS, que llega marzo y lo hacemos mirándonos. Bien, pues empezamos la grabación. Empezaré diciendo que muy buenas tardes, queridos docentes, primero que habéis sido invitados, familias, que para vosotros va dirigida a partir de la Asociación de Padres del Colegio Ángel León, pero que ha sido, en este caso, una experiencia que hemos abierto a otras APAs y a otros docentes. Hacer una escuela de familias es darle la importancia que tiene en la comunidad educativa al hecho de que los docentes gobiernan y dirigen la acción del aprendizaje desde las aulas, pero que cada vez tiene más fuerza que las familias se coordinen más y mejor con ellos, establezcan puentes, incluso lo vais a ver hoy de formación similar unos y otros en cada año, lo comentaremos brevemente, pero el objetivo en este caso es tratar los temas de gran envergadura que casi se hablan por los pasillos y a veces estos foros pueden venir bien. Hemos elegido uso y uso de las tecnologías porque el que más y el que menos ya tiene bastante que gestionar en casa con el uso del móvil, de la televisión, evidentemente de la tablet, de cualquiera de los programas y de las plataformas que arrasando por la fuerza que tienen y lo que motivan a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestras hijas y al alumnado. Siendo así, uso y abuso de las tecnologías tiene una doble intención, que es verdad que ha venido a suponer una nueva forma de entender la educación, de entender la vida, y es bueno hacerlo, evidentemente, usándolo con protocolos adecuados y una formación adecuada, pero que el mal uso, en este caso incluso los vicios que están adquiriendo algunos usos, pueden provocar situaciones bastante complejas en la educación de los hijos y, evidentemente, en los colegios. Vamos a unir entonces uso y abuso. Vais a tener a 2 ponentes de esta altura, porque así os presento a Marta Reina, que es, como he dicho, jefa de servicio en el Instituto de Tecnologías del Ministerio de Educación y Ciencia, el INTEF. Están abordando un gran reto de coordinación de proyectos y planes a lo largo de todo el Estado. Nos va a hablar un poco de eso, de cómo esto está dando lugar a un nuevo tiempo en el trabajo de los centros, en los planes digitales que los propios centros tienen que elaborar e incluso las familias, porque empieza a haber también una batería muy interesante de actividades para familias, incluso de planes de formación y actualización. Por lo tanto, con Marta vamos a mirar, si queréis, el campo organizativo y todo lo que se debe venir ahí, ¿no? Y con José Antonio Luengo, que Marta es pedagoga, José Antonio es psicólogo, en este caso ya además ha conseguido en la última etapa, ¿no? José Antonio, esa dirección del decanato del Colegio de Psicólogos y que ha trabajado durante muchos años el defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Estamos teniendo, por tanto, gente del Ministerio y gente de la Comunidad de Madrid, como veis, técnicos cualificados, para que con José Antonio repasemos, bueno, qué está ocurriendo. Decía ahora mismo, esta mediodía, pues vengo de Colmenar Viejo de intervenir en un centro o un instituto con serios problemas en este tipo de cuestiones. Bueno, de todo ello vamos a hablar, del uso y el abuso, aprovechando que los tenemos presentes. Y como hay que inaugurar la gran sesión, yo quiero que conozcáis y quiero que nos saluden primero mi gran presidenta, nuestra presidenta de la asociación, ¿no? En este caso está con nosotros Laura y nuestra directora del centro, Ana, porque me gustaría que hicieran ese saludo a todos vosotros y que fueran las que realmente inauguran esta escuela de familias que empieza hoy. Por lo tanto, si quieres empezamos, Laura, dando la palabra a la directora, porque sean los docentes, y Ana, pues adelante, cuando quieras. Sí, le das al micrófono y adelante. ¿Yo o Ana? Le decía a Ana que empiece si quiere, la directora, y le damos
este gesto, siempre de Vale. Pues nada, estaba comentando que soy Ana Varas, como ya me has presentado, la directora del colegio. Y nada, bueno, quiero agradecer en primer lugar a la APA, con la presidenta al frente, y por supuesto a ti, Florencio, también, el que retoméis esta escuela de familias que, como tú bien has dicho, se estaba haciendo estos años de atrás y que con la pandemia hemos tenido que cortar. Bueno, ¿qué decir de los ponentes? Tú bien los has presentado. Es un lujo tener, por un lado, a Marta Reina y a José Antonio Luengo esta tarde con nosotros y con un tema tan interesante y tan de actualidad, ¿no? Por un lado, Marta Reina, quiero que sepas que somos unas fieles seguidoras en el colegio. Sobre todo tengo a mi secretaria Luisa López, que está por ahí enganchada, que la encantan tanto tus escritos y ojalá algún día pudieras venir a darnos una ponencia. Y bueno, pues efectivamente tu trabajo está orientado pues un poco a mejorar la competencia digital en los docentes, porque es verdad que los alumnos, tú nos lo comentarás, corrígeme si me equivoco, bueno, pues ya son nativos digitales, o sea, es que nos dan 20 vueltas un poco a los docentes. Y José Antonio, otro lujo también, vas a hacer un poco de poli malo, ¿no? Tú vas a comentaros un poquito, bueno, pues un poco el abuso que se puede hacer de estas plataformas y los peligros que hay, pero bueno, pues ayudarnos un poquito entre los dos a crear un mecanismo para equilibrarlo también. O sea, son buenas las tecnologías, pero también hay que tener en cuenta pues el mal uso que se puede hacer de ellos, sobre todo en menores, ¿no? Que yo creo que es donde está habiendo el problema mayor. Aunque bueno, también los mayores, yo creo que estamos creando también una adicción, porque el otro día lo comentaba yo también con una compañera también que no encontraba la batería y estaba ya nerviosa, o el día que se cayó lo de Facebook, igual, o sea, envías, te metes en Instagram, en Facebook, en plataformas y te genera ansiedad. O sea, ya no solamente hablamos de menores, pero y los adultos. Yo creo que los adultos estamos igual de enganchados. O sea que ahí os lanzo una pregunta y un reto para que luego contestéis. Bienvenidos, mil gracias y que sepáis que estáis invitados a Ángeles. Me sería un lujo contar con vosotros dos en el colegio. Perfecto. Laura, presidenta, adelante tú cuando quieras. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Laura, soy la presidenta del APA del Colegio Ángel León. Y desde el APA estamos encantados de volver a retomar la escuela de familias. Gracias a Floro, a Elsa, a Delphi y a Bea. Tengo que agradecer que han puesto mucho empeño y lo están consiguiendo. Y a lo largo de este curso haremos más charlas, más talleres en los que trataremos temas de interés y de actualidad para todas las familias. Es un honor contar con Marta y con José. Bueno, Marta Reina, José Antonio Luengo, que he cogido un poco de confianza en nuestro primer webinar, y agradecemos a todos que participéis en esta primera reunión online, webinar, realmente, como lo podamos llamar. Y nada, yo no tengo nada más que decir, ya Floro lo ha dicho todo y esperamos veros más por aquí y como ha dicho Ana, si decidís algún día venir a Ángel León, estaría encantada también de conoceros. Un saludo a todos. Muy bien. Bueno, pues con esta inauguración un poco habitual que se hace en estos casos, vamos adelante. Quería informaros a todos, el resto de familias que estáis escuchándonos y que quedará grabada e incluso evidentemente docentes, que aunque ahora hagamos de manera clásica una breve presentación con la propia Marta y después hagamos unas reflexiones con José Antonio, la idea es que tengamos una tertulia y que podáis comentar a partir de ahí, que lo hagáis a través del chat. Ya sabéis que hay un chat aquí en la Meet en la que podéis realizar preguntas, levantar manos, que sepamos quién es porque no nos vemos y podemos entonces en esa segunda parte entrar en diálogo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa en casa? ¿Cuáles son los retos a los que estáis enfrentando y qué claves de las que estáis escuchando pueden veniros bien? Y igual con respecto al centro, hablaremos de planes digitales, hablaremos de los centros en red, de más de 500 centros conectados ya en España y poniendo en común lo mejor que tienen en este sentido. Y yo creo que al final va a quedar también en un sitio colgado, no solo el vídeo, sino el material que tanto Marta como José Antonio nos van a dejar para que lo tengáis de consulta. Por lo tanto, familias y docentes en la parte segunda intervenimos. Vamos, si queréis, a hacer el clásico y aprovechamos a los ponentes en primera ocasión. Vamos a ver, Marta, si como una experta que eres, una especialista y además responsable de este campo, en un lugar tan importante como el Instituto, ¿no?, de Tecnologías de este Ministerio de Educación a nivel de todo el Estado, nos das una visión que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué salto se ha dado aquí? Han cambiado los tiempos, eso es evidente, pero ¿qué se está haciendo desde un lugar como ese? ¿Cómo estáis intentando aunar
los esfuerzos de las consejerías que tienen también sus institutos en algunas ocasiones y cuáles son en estos momentos quizás las líneas más interesantes que deban conocer los docentes de nuestro centro y las familias. Así que, Marta, cuando tú quieras. Y muchas gracias de verdad por estar con nosotros este rato. Pues nada, gracias a vosotros por la invitación, por permitirme pasar este ratito con vosotros y reflexionar junto a vosotros. Y bueno, y trasladaros también, pues como bien ha dicho Floro, todas las iniciativas que a nivel estatal y muchas en coordinación y en cooperación con las comunidades autónomas estamos llevando a cabo en todo este ámbito de digitalización y de transformación digital. Voy a compartir con vosotros, a ver, la presentación. Vamos a ver si me deja. Bueno, hemos hecho una prueba antes y salía, seguro que sale. Nada, ahora lo solucionamos enseguida. Nos vamos a la pantalla y ya está, sin problemas. Sí, ahí lo tenéis. Será material que tengáis a disposición para luego utilizarlo lentamente en los ratos que queráis repasar alguna de las cuestiones de las que se va a hablar. Adelante. Bueno, pues titulaba un poco estas diapositivas que nos ilustran y nos van a acompañar y ayudar en la reflexión como educación, cultura y ciudadanía digital. Como bien hemos comentado en la introducción, pues bueno, pues estamos en un nuevo tiempo en el que, bueno, pues cada vez lo que nos rodea, la sociedad, está más digitalizada, crecientemente tecnificada, ¿no? Con unos cambios aceleradísimos y esta rapidez pues, nos ha situado a todos como ciudadanos digitales sin tener en cuenta cuál ha sido nuestro bagaje, cuál ha sido nuestra formación, cuál es nuestra edad, sino que, bueno, pues todos somos ciudadanos digitales que nos tenemos que mover en esta cultura digital que también está formándose y está construyéndose y estamos construyendo entre todos, a veces con más acierto y otras veces con menos. Y todo esto pues requiere, cómo no, de una educación para ejercer esta ciudadanía digital de todos, de los adultos, de los menores, de los adultos en esa actualización para, bueno, por las competencias profesionales, como familias, para educar, para acompañar a los peques y formarles también a los futuros ciudadanos, pero con el hándicap que nos estamos encontrando, que tanto docentes como familias pues nos lo hemos encontrado también un poco de sopetón, ¿no? No hemos tenido una formación inicial en cuanto a competencias digitales o a ciudadanía digital y resulta que ahora los docentes en su campo y las familias en el suyo pues tenemos que acompañar y formar a los menores para un ejercicio de una ciudadanía digital pues que sea activa, que sea cívica, que sea crítica, que sea sana, que sea sostenible, ¿no? Porque sin esta educación pues parece que no lo estamos haciendo del todo bien y yo lo asimilaría mucho a, igual que no dejamos que los peques salgan a la calle sin unas mínimas pautas, sin un mínimo acompañamiento de cómo cruzar la calle o unas normas mínimas de seguridad vial, pues tampoco podemos dejar que naveguen, ¿no? por la red, por internet, sin unas mínimas pautas, sin un mínimo acompañamiento, pero bueno, con ese hándicap que tenemos, que los que tenemos que educar y acompañar, pues también a la par nos tenemos que, bueno, pues que actualizar, ¿no? Y entonces en esta situación que nos vemos, pues bueno, se ha producido la llamada brecha digital, una brecha digital tanto de acceso, hay gente que puede acceder o no a las tecnologías digitales, una brecha de uso.
algunos pueden acceder pero no saben usarlas, y algunos acceden y saben usarlas pero no saben aprovecharlas, ¿no? O no saben usarlas de manera adecuada, ¿no? Nos hemos encontrado con esta triple brecha, y un poco esta es la estrategia que a nivel de país se ha diseñado para, en un plazo del 2020 a 2025, en estos próximos 4 o 5 años, bueno, pues hacer una estrategia planificada para esta transformación digital, para reducir esta brecha digital entre los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues es lo que llamamos esta estrategia España Digital de 2025. Tiene varias acciones, varias medidas, ¿no?, dirigidas a la transformación digital del país. Destacar el Plan Nacional de Competencias Digitales, que tiene varias líneas, y entre ellas, en la que estamos, bueno, pues desde el Ministerio de Educación muy dedicados, y desde el Instituto Nacional, a la línea de digitalización de la educación y desarrollo de las competencias digitales para el aprendizaje en la educación. Es una línea que lo que pretende es que todo el alumnado del sistema educativo adquiera las competencias digitales necesarias para una plena integración social y para un desarrollo óptimo profesional. Dentro de esta línea tenemos, por supuesto, las competencias digitales dentro del sector educativo, tanto de centros como de docentes, para, bueno, pues alinearnos con el Espacio Europeo de Educación también a 2025, que es algo compartido. Y también dentro de esta estrategia de país pues está la Carta de Derechos Digitales, en la que el derecho a la educación digital también bueno, pues está visible y está ahí presente, un derecho a la educación digital que es de centros, de docentes y, por supuesto, de alumnos y familias. Y bueno, pues teniendo toda esta estrategia o este panorama, pues concurrimos en la nueva Ley de Educación, que es en la que hemos estado trabajando, y en la que, bueno, pues poniendo un poquito al alumno en el centro. Bueno, pues se está trabajando, aquí tenemos 3 de las características principales: un aprendizaje competencial, una educación digital que va más allá de lo que es la educación en competencia o en competencia digital del alumnado, sino que es una transformación de los centros, de la formación docente para esta educación digital y sostenible, ¿no? De hecho, en la LOMLOE, en la nueva ley de educación, aparece en el artículo 121.1 que ya en el proyecto educativo de centro se debe de recoger una estrategia digital de centro, es decir, un plan digital de centro, dónde estoy, dónde quiero llegar o dónde aspiro a llegar como centro, y cuáles son los pasos que tengo que dar y diseñar esa estrategia digital de centro, ¿no? Esto ya aparece en la nueva ley y va a ser bueno, pues de obligado cumplimiento para los centros educativos en el desarrollo de estos planes o estrategias digitales personalizados, que incluyen también, como hemos visto, el desarrollo de la competencia digital del alumnado y el desarrollo de la competencia digital de los docentes. Como os decía, dentro de la nueva Ley de Educación en la que estamos trabajando, las competencias van a tener una importancia clave, y por lo tanto la competencia digital también lo va a tener, y bueno, pues dirigido sobre todo a un aprovechamiento crítico de la cultura digital, ¿no? En pro del desarrollo, es un poco a lo que está dirigido. La competencia digital, para que tanto familias como docentes sepamos un poco de lo que incluye, ¿no? O lo que nuestros hijos o nuestros alumnos deben desarrollar en cuanto a competencia digital para ejercer esta ciudadanía digital activa, cívica y sostenible, ¿no? Pues implica 5 grandes áreas que tenéis aquí en colores, ¿vale? Por un lado, la información y alfabetización informacional,
que todos o que los alumnos sean capaces de buscar información a través de medios digitales, que sepan seleccionar esa información de manera crítica y que, bueno, pues la puedan almacenar y gestionar de manera eficiente. Otro gran área de competencia digital es la comunicación y colaboración online, que se ha puesto muy en auge durante la pandemia. Utilizar los medios digitales para comunicarse, para colaborar con otros, para participar en la ciudadanía, y en esta comunicación y colaboración pues saber cómo debo de comportarme en la red para no tener ningún problema, gestionar también la propia identidad digital, igual que tengo una identidad en el mundo físico, en el mundo real, pues en el mundo digital también tengo una identidad, ¿no?, que tengo que cuidar y tengo que aprender a cuidar. Esta sería el segundo área competencial. El tercero es el de creación de contenidos digitales, utilizar diferentes herramientas digitales para crear nuevos contenidos. Aquí aparece también la programación como un nuevo lenguaje, igual que el musical, el plástico, el dramático, que tiene su propio lenguaje, pues el de programación también, que va a permitir al alumnado crear contenidos digitales, no solo consumir. Esto aparece ya aquí en la competencia digital y en el currículo. Y un gran área que después va a abordar la segunda parte, que es el área de seguridad y ética, o seguridad y bienestar digital, en el que se haga un uso seguro de los medios, de los dispositivos digitales, de la red, que posibilite, bueno, pues al alumnado cuidar y preservar ese bienestar tanto físico como emocional, como psicológico, protegiendo, pues como veis ahí, los dispositivos, los datos personales, la privacidad, su propia salud, tanto física como mental, el medio ambiente. Esto sería el cuarto área de competencia digital. Y por último, la resolución de problemas, ser capaz de utilizar los medios digitales y afrontar cualquier pequeño problema técnico que pueda aparecer, y sobre todo usar la tecnología digital para solucionar diferentes tipos de problemas con los que me vaya bueno, pues encontrando, ¿no? Esto sería, como os digo, las 5, voy a la primera diapositiva. Estas 5 áreas son las que se trabajan en competencia digital. Dentro del nuevo currículo se está estableciendo pues desde infantil, primaria, ESO, bachillerato, en FP, en los diferentes estudios preuniversitarios que tienen que adquirir los alumnos a nivel de competencia en información y alfabetización informacional, como digo, desde infantil, que hacen en infantil o que se espera que sean capaces a nivel competencial de adquirir en infantil, en primaria, en ESO, en bachillerato, en FP, en el ámbito de comunicación y colaboración, en el ámbito de creación de contenidos digitales, en el ámbito de seguridad y en el ámbito de resolución de problemas. Se ha establecido esta secuencia, podemos decir competencial, de competencia digital a lo largo de las diferentes etapas que ya se incorpora dentro del nuevo currículo para hacer un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales, que permita al alumnado aprender permanentemente, actualizarse utilizando medios digitales, participar en la sociedad e interactuar con las herramientas digitales, ¿vale? Esto es lo que se ha pretendido y que se incorpora en la nueva ley, de tal manera que al finalizar la enseñanza obligatoria, bueno, pues el alumnado tenga este entorno que llamamos entorno personal de aprendizaje, que sería como una estructura en la que los medios digitales le va a posibilitar aprender sobre lo que quiera, con quien quiera, desde donde quiera,
a la hora que quiera, de manera conectada, y de tal manera, bueno, pues que tenga los conocimientos, los valores, las actitudes, las destrezas necesarias, como hemos dicho, para buscar y seleccionar, investigar sobre el tema que necesite, organizar esa información, comunicarse y trabajar con otros, rompiendo ya las paredes del aula, con otros centros, con otras realidades, con otros alumnos, crear nuevos contenidos de manera individual o colaborativa, resolviendo los problemas que puedan surgir, y todo ello de manera segura, moviéndose en la red y en los entornos y ejerciendo una ciudadanía digital, primero en entornos más controlados y restringidos y luego poco a poco en entornos más abiertos, ¿vale? De manera, bueno, pues segura, ética y sostenible en ese uso, de tal manera, bueno, pues como pone aquí abajo, ¿no? Que se incluía para finalizar, ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica, reflexiva, mediante la gestión responsable del uso de las tecnologías digitales, así como las acciones, presencia y visibilidad en la red, que después nos comentará José Antonio. Bueno, pues todo esto, pero esto es lo que hemos pretendido recoger y que implica, por lo tanto, una actualización docente, una actualización para acompañar, en este caso, al alumnado, una actualización también de las familias para acompañar al alumnado en este desarrollo de la ciudadanía, y también de los centros con una estrategia, bueno, pues una estrategia digital, de transformación digital, que posibilite, bueno, pues el desarrollo, entre otras. Aquí os traigo un ejemplo de aulas competenciales que potencien este enfoque competencial, aulas digitalizadas y conectadas que permita interactuar con estos medios digitales, que permita conectar el aula con otras realidades, que rompa un poco los espacios y los tiempos del aula, y que sea también un aula, bueno, pues que atienda a la diversidad de ritmos, de alumnos, que permita diferentes formas de acceso a los contenidos, de presentación de los contenidos, de los saberes, de motivación, de regulación del propio aprendizaje. Bueno, todo esto es un poco el modelo que se persigue con este cambio de transformación digital de centros, de actualización docente y de desarrollo de la competencia digital de los alumnos. Como siempre, y aquí queda reflejado esta colaboración de centros y familias y esta coordinación absolutamente necesaria, más en estos tiempos en los que, como decíamos, se rompen las paredes, ¿no? Y se rompen los tiempos también, y con este ámbito digital de continua conexión, bueno, pues se hace muy necesaria la colaboración de escuela y familias en este sentido. Y desde el Instituto Nacional de Tecnologías, pues os quería dejar ya para terminar la página de Aseguratic, que es una página de seguridad para acompañar a los menores en medios digitales. Tiene recursos tanto para los docentes como para las familias, como para, bueno, pues toda aquella persona, educador, que esté interesada, con recursos, bueno, que podéis filtrar dependiendo de, bueno, pues si sois familia, si sois educadores, si sois alumnos, tenéis muchos recursos. Y también hemos abierto en el INTEF, en el instituto, una nueva línea formativa para exclusiva, está abierta a todo el mundo, pero muy dirigida a familias, para este acompañamiento digital de los menores. Tenemos ya, bueno, pues este curso, que es de 3 horitas de formación, que termina, bueno, pues formándose con unos contenidos y al final haciendo un decálogo de buenas prácticas en la red para consensuar en familia y poder colgar y poder tenerlo enfrente del ordenador, que hemos hecho junto con AEPD e INCIBE. La última edición ha tenido más de 7.000 participantes, y ahora abrimos una nueva línea de formación para familias en competencia digital, que, si recordáis, las 5 áreas
que he comentado antes: tratamiento de la información, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, que ya lo tenemos cubierto con esta formación, y resolución de problemas. Pues vamos a hacer una formación específica para cada una de estas 5 áreas, ¿vale? Con un nivel inicial y un nivel avanzado, dirigido a familias, también a educadores, por supuesto, está abierto. El Inter tiene su parte para docentes, pero hemos abierto esta nueva vía de formación para las familias, para el acompañamiento de los menores en el desarrollo de su competencia digital y pues también para la propia formación de las familias. Y con esto, bueno, pues termino. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Marta. Bueno, yo creo que era el objetivo. Estamos observando lo que se llamaría la organización positiva de todo este plan a través de, como has dicho, los planes, las leyes, los programas de formación a los que haces alusión, a los que invitas evidentemente a las APAs y las familias que pueden inscribirse. Entraremos en contacto contigo. Ya lo hicimos en algún momento, recogimos algunos trabajos vuestros en el que esos decálogos, incluso si te acuerdas, un poquito familiares de hace años ya, ¿verdad? Empezaban de manera casera y ahora ya cobran cada vez mayor rigor y mayor peso a la hora de ayudar a un hijo, a una hija, a acabar con ese uso desmesurado, ya sea de un móvil, ya sea de un tablet, ya sea del TikTok, para que evidentemente se entre en contacto con una gestión ordenada, pausada, educada, en momentos que viene bien y para qué. Ese tipo de protocolos de luego nos van a servir mucho hablando de la ética. Por lo tanto, muy agradecido, Marta, ¿verdad? No sé si hay alguna información especial que queráis o pasamos a José Antonio, hablamos con él de estas cuestiones y luego ya al final, aunque os molestemos, si tienes que volver a hacer algunas cosas, Marta, que lo hagas para que al final luego podáis quizá contestar algunas preguntas que surjan en el cierre final. Eso como también mejor te venga, porque me imagino que estás en el INTEF y aprovechando, ¿no? O ya te fuiste a casa. No sé qué ha pasado hoy. No, ya. Hoy afortunadamente estoy en casa. Bueno, muy bien. Pues si quieres lo vamos a hacer así para que el trabajo con las familias venga a partir de ese apartado final, porque van a estar muy ligadas las dos cuestiones de las que estáis hablando. Bien, pues si es así, habéis escuchado a Marta, una pedagoga, hoy al frente de un trabajo en el Ministerio de Educación, y ahora hablamos de otro técnico especializado, psicólogo, en la Comunidad de Madrid. Hablamos de técnicos, por tanto, muy ligados a las administraciones, la estatal una, la de la comunidad otra. José Antonio, como dije, psicólogo, también ha estado durante bastantes años ligado al Defensor del Menor de Madrid, conoce problemáticas de todo tipo, trabajamos juntos desde los años 90 y en estos momentos, bien sabe, muy adentrado en cuestiones como estas. Hace 3 meses en Cuaderno de Pedagogía sacábamos a relucir ese gran trabajo de ciberbullying, ¿verdad? El de acoso escolar y todo lo que conlleva. Por lo tanto, José Antonio, ahora si quieres te escuchamos a ti. Vamos a ver cómo nos das un repaso a qué claves hay ahí en el uso y abuso, qué cosas están sucediendo, a qué está dando lugar, ¿no? Algunas de las problemáticas y agobios que sin duda se están viviendo y algunos, que también lo hacéis y lo hacéis muy bien, de las grandes virtudes. Están por ahí las páginas amigas y las internet entre colegas que tienen un gran peso y es bueno también que esta tarde se conozcan. No todo es, evidentemente, un conjunto de problemas que están surgiendo con el uso de las tecnologías, sino una infinidad de posibilidades que se están abriendo. Así que, amigo José Antonio Luengo, cuando quieras, tu turno. Tu micro, tenemos aquí en pantalla, sí. ¿Abres tu micro, José? No, preguntaba si se ve que sí, comparto una pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien, se ve perfectamente la de necesidades básicas humanas, internet abajo, en la base. Muy bien. Venga, perfecto. Pues entonces, bueno, permitidme que, bueno, en primer lugar, comentar que las palabras de Marta a mí me llenan de satisfacción porque, bueno, pues fundamentalmente lo que dibujan es un escenario de permanente reflexión y profundización sobre lo que tenemos que hacer en el entorno educativo, en los entornos educativos para conseguir verdaderamente buenos marcos y buenos procesos para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación digital sana, responsable y que genere bienestar.
Como decía antes, Flor, llevo mucho tiempo trabajando en estos contextos en los que he ido aprendiendo mucho pues, a base de investigación que hemos podido desarrollar en distintos ámbitos en la universidad, pero sobre todo también de hablar mucho con los chicos y con las chicas, ¿no? Y de conocer sus intenciones, sus intereses, sus inquietudes, sosiegos y desasosiegos. Dar un mensaje destructivo es fácil. Para mí sería fácil elegir hoy 4 o 5 ideas fundamentales y, bueno, y sostener todo el discurso mío en una especie de estado de alarma, ¿no? que generase que nos fuésemos todos a la cama pues, con una gran preocupación. Mi interés no es ese, pero tengo que decir que alguna cosa tendré que decir. Tengo que poner encima de la mesa que algo hay que hablar, algo hay que decir, porque yo creo que es una evidencia que vamos lentos en general como sociedad y cuando parece lentos para generar buenos modelos de educación en ciudadanía digital, ética, responsable y democrática. Somos lentos. No digo que no tengamos buenas intenciones, no hablo de la hora, y me meto ahí en primera persona. Hablo desde los momentos en los que empezábamos a hablar de estas cosas allá por los finales de los años 90. Decía antes Floro, en la institución del Defensor del Menor, de la que yo era secretario general, en el año 2002, es decir, estamos en el 21, 19 años, estábamos ya dando mensajes de esta naturaleza a raíz de distintas investigaciones que estábamos llevando a efecto en cosas, en contenidos, en fenómenos que ya en ese momento nos inquietaban, como era, por ejemplo, el uso y abuso de los videojuegos. No nos preocupaba en ese momento el inquietante mundo de la mensajería instantánea y de las redes de mensajería instantánea y todo lo que se mueve en torno a los grupos de WhatsApp, de Telegram o de TikTok, por ejemplo, o de IG, de Instagram, pues porque Facebook, por ejemplo, todavía no había nacido, nace en el año 2004. Pero lo que es una evidencia es que casi siempre vamos detrás de lo que la industria entiende que hay que sacar al mercado y vamos detrás de lo que los chicos, las chicas, niños, niñas y adolescentes manejan. Vamos detrás. Como sociedad somos lentos. Digo esto porque, por ejemplo, cuando hemos llegado a interpretar por qué ocurren determinadas cosas en relación con comportamientos inadecuados en el uso de la red de redes, nos damos cuenta de que hay 3 o 4 o 5 eslabones nuevos que han aparecido ligados a aplicaciones nuevas, a nuevos entornos digitales que son manejados por la industria de manera, desde mi modesto punto de vista, un tanto torticera y que nuestros hijos se comen como se comen las salchichas por la noche, con patatas, con muchas ganas. Imagino, Marta lleva mucho tiempo trabajando en todos estos temas y creo que coincidirá conmigo en que el concepto de brecha digital del que se hablaba en los años finales de los 90 y demás, pues no tiene nada que ver con la propia experiencia de brecha digital que tenemos ahora. Yo recuerdo las primeras conversaciones que teníamos con AMPAs, con grupos de padres, madres, profesores, allá por finales de los 90, que hablábamos de la brecha digital como un verdadero espacio explicativo de por qué pasaban las cosas que pasaban. Porque los adultos no conocíamos. Los chicos mal llamados por mí, entre otros, nativos digitales, accedían sin miedo ninguno y trasteaban en ese entorno, en ese mundo, con una facilidad pasmosa y sin que los adultos pudiésemos reparar
en cómo poder gestionar, supervisar, entender o interpretar lo que estaba pasando. Pero hoy en día, como bien sabemos, todos los que estamos aquí, bueno, yo ya soy seguramente mayor que todos vosotros y vosotras, ¿no? Pero todos vosotros y vosotras sabéis del mundo de la tecnología elementos fundamentales como para pensar que si tenéis un hijo de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, podéis manejaros bien en el difícil arte de enseñar y de mostrar cuáles son las mejores maneras de estar, de entrar, de acceder y punto, ¿no? Pero voy a intentar ser muy sintético y muy, yo diría que muy claro en estas cosas. El problema, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es Internet. El problema no son los dispositivos. El problema no son las aplicaciones. Habría que decir incluso que ni siquiera el problema es el acceso puntual a contenidos inadecuados por parte de nuestros chicos y chicas. Ni siquiera ese es el problema. Porque, como veis en esta imagen que tiene ya muchos años, pero que ilustra de una manera muy significativa cómo en esa pirámide de necesidades básicas humanas, desde las más primarias que están en la base a las más elevadas, más psicológicas que están en la cúspide, antes de que apareciese Internet y apareciesen los dispositivos, en fin, el mundo digital, pues explicaba cómo primum vivere, es decir, que primero es que respiremos, que nos alimentemos, después el tener la seguridad física, la seguridad familiar, la propiedad, después la amistad, los afectos. Poco a poco vamos elevando todos estos procesos de reconocimiento personal y de autoestima en estas áreas de autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, y luego ya si nos vamos a cuestiones que tienen que ver con la creatividad, la espontaneidad, el ser nosotros mismos, la aceptación de hechos, la resolución de problemas. Todo esto hoy en día, si hablamos con nuestros chicos y con nuestras chicas, pero no solo eso, si nosotros miramos cuál es nuestro comportamiento, observaremos que todo esto está absolutamente trufado de entradas en el mundo digital. Pero no solo para conocer o reconocer, por ejemplo, síntomas que tengamos de algún tipo de dolencia, o para buscar empleo, o buscar recursos, o saber dónde vamos a ir de vacaciones y si podemos alquilar o no una casa, sino también en el mundo de la amistad, de los afectos, de la intimidad sexual. Incluso el uso de Internet es un elemento sustantivo, fundamental. Y sobre todo, no solo entre adolescentes, sino también, como se decía antes por parte de la directora, por parte de los adultos. Y, por supuesto, en todo lo relacionado con el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito, todos sabemos de los muy nocivos efectos que tienen las redes sociales en nuestra adolescencia, sobre todo con motivo del abuso, de los likes, de crear esa vida paralela marcada por la felicidad, por el estado del bienestar, que provoca una suerte de enfermedad social en forma de envidia, que es muy lastrante para muchos chicos, y de incluso problemas de salud mental, antes citábamos, ligados a temas relacionados, por ejemplo, como la dismorfia, los trastornos dismórficos corporales, ¿no? Que están muy relacionados con los selfies y con la imagen corporal y toda esta serie de cuestiones. Pero quiero ir dando alguna pincelada positiva también en torno a este tema. A ver, perdonad un segundo. No sé por qué me pasa. Es que estoy intentando pasar pero no sé por qué. Vosotros, perdonad un segundo, vosotros en la pantalla me veis a mí, ¿no? Imagino una imagen, sí, ¿no? Sí, te vemos muy bien. Y veis esta pirámide de la que antes hemos hablado. No Sí. entiendo.
No entiendo muy bien por qué no. La voy a intentar volver a presentar. ¿Ahora se ve bien? La pirámide otra vez muy bien. Sí, pero lo que no entiendo es por qué no... Ahora. Bueno, algunas imágenes que provocan cierta grima, cierto grado de desasosiego, ¿no? Y que están ligadas a un problema que ya empieza a ser viejo y que está ligado a una falta de responsabilidad de muchos papás y mamás, que está afectando de manera muy notable al desarrollo neurológico en las primeras etapas de la vida, en los 2 primeros años de vida de nuestros bebés y demás, ¿no? Son imágenes aparentemente muy agradables y demás, pero bueno, que de alguna manera se ilustran de una forma inquietante con la imagen más de mayor tamaño que tenéis ahí en la pantalla, que es esta suerte de cuna con una especie de tablet ahí integrada, ¿no? Para que los niños, que la tablet integrada a ambos lados de la carita también, para que el niño pueda descansar entre imágenes y entre contenidos y demás. Pero os decía antes, el problema son los aparatos, son las tecnologías, son los contenidos incluso. Yo diría, no, el problema básico y esencial tiene 3 caras. Una de ellas es el tiempo. Este es un elemento absolutamente fundamental, el tiempo de uso. El segundo, cuanto más tiempo de uso, lógicamente más riesgos. El segundo elemento especialmente significativo es el modelo que damos los adultos. Es decir, ¿qué hacemos en nuestro entorno cotidiano cuando nuestros hijos están con nosotros, cuando son pequeños, cuando nos ven, cuando están aprendiendo o incluso cuando son adolescentes? Y un tercer ingrediente especialmente significativo es qué conversaciones, qué suerte de diálogo mantenemos con nuestros hijos para hablar no solo de lo que hacen en las redes o de lo que hacen con los dispositivos y demás, sino de lo que hacen en la vida y de quiénes son y quiénes quieren ser y cómo quieren ser con los demás y con las demás personas. Puede parecer muy banal esta triple enfoque de la problemática, pero es que realmente el problema esencial está ahí. El problema básico está en cómo gestionamos la vida, sobre todo la vida en nuestras casas, en nuestros domicilios, cuando pensamos en cómo construir las relaciones interpersonales que tenemos, la convivencia en nuestras casas, cómo gestionamos el tiempo libre de nuestros chicos y de nuestras chicas, y cómo los adultos tenemos que pensar que educar es criar, y criar supone utilizar tiempo perdiendo el tuyo para que nuestros polluelos entiendan que la vida tiene una manera de estar, una manera de ser, una manera de relacionarse y una manera de, sobre todo, convivir. Porque evidentemente los procesos de convivencia que desarrollamos en nuestros núcleos familiares y demás, en los entornos del barrio y por supuesto también en los entornos educativos, en los centros educativos, tienen mucho que ver con lo que significa convivir, que es vivir con otras personas y por lo tanto con otros usos, con otras costumbres, con otras maneras de concebir la realidad, con otras maneras de interpretarla y con otras maneras de manejarla también. Este proceso de convivencia basado en la idea de aprender juntos es esencial para entender muchas de las cosas que nos estaba diciendo Marta de manera muy atinada. Porque el día de hoy, esta es una realidad posible.
no pasa nada, porque mi hijo de 2 años y medio, 3, que está ahí, empiece a manejar un joystick, bueno, en este caso un tanto antiguo porque tiene cables y demás, ¿no? Pero lo importante es hacerlo con alguien, generando un modelo y sobre todo generando un espacio para la confianza, la complicidad, el diálogo y la conversación en relación a las cosas que ocurren. No sé si conocéis, imagino que sí, este documental fantástico que lo encontramos en Netflix, yo creo que todavía lo encontramos, El dilema de las redes. Es 1 hora y 34 minutos. Es un documental dramatizado, es decir, que además de entrevistas, voces en off que hacen referencia en fin, a interpretaciones de lo que está pasando y demás, también tiene una parte dramatizada, ¿no? En la que una familia, un matrimonio con 2 hijos, adolescentes y demás, pues vive una serie de vicisitudes y demás. Bueno, en este documental, que algunos han tildado de exagerado, de alarmista y demás, en este documental lo que vemos, que, ojo que nos lo mete entre ojo y ojo Netflix, que en fin, también tendremos que pensar quién lo está poniendo encima de la mesa, ¿no? En este caso, en la pantalla de nuestro televisor. Pero lo que nosotros vemos es lo que nos dicen personas que han ido creando tecnología, aplicaciones y programas y que ahora ya no están en esa red y que nos dicen específicamente, ojo, que nosotros creábamos esto para crear adicción. Y esta es una auténtica realidad, la adicción al mundo de las redes, a los dispositivos, a las aplicaciones, al entorno vital en que nos desenvolvemos, es una realidad hoy en día, en el mundo adulto y en el mundo joven. Todavía estamos en espacios de desarrollo que nos permiten reflexionar sobre el tema y, como bien decía Marta, los centros educativos, pero no solo, padres y madres también, por supuesto, los centros educativos tenemos que implicarnos en mostrar una realidad de uso constructiva, creativa, colaborativa y, sobre todo, justa, democrática y ética, además de pacífica. Pero esto implica no solo habilidades del profesor para manejarse, que también, sino también sentirnos concernidos, creernos que esto forma parte del núcleo esencial, del corazón, del músculo de la vida en crecimiento y que, por lo tanto, dedicar tiempo a esto es dedicar tiempo a que dedicar tiempo es conseguir espacios adecuados que nos permitirán creer que es posible un futuro mejor en nuestra sociedad. Nosotros vamos viendo cosas que van ocurriendo, el propio concepto de Internet de las cosas. Permitidme que os cuente un chascarrillo de estos, en fin, de la vida cotidiana, ¿no? De lo que yo viví. Yo recuerdo que mi madre ya murió hace tiempo, pero cuando salió esta máquina que cocina también, la Thermomix, me parece que se llama, y yo se lo intentaba explicar. Mi madre, claro, cocinaba muy bien, como todas las madres y las abuelas. Y cuando yo le explicaba a mamá, ha salido una máquina en la que tú echas los alimentos y no sé qué y tal, y te sale, y me decía, hijo, eso es imposible, eso no puede ser. Pero es que hace nada, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hablar como alma que lleva el diablo con una tal Siri o un tal Siri en el teléfono? O que podamos dejar de que nuestro cerebro aprenda el mundo de lo espacial, de los mapas y demás, gracias a que tenemos el navegador en nuestro móvil. El Internet de las cosas no es que esté llegando, no, es que está en nuestro corazón ya.
y esto es malo, y va, si nos facilitan las cosas en muchos aspectos. Por lo tanto, a veces estoy diciendo algo que es de perogrullo, pero hay que decirlo muchas veces. El problema no son las gafas de Facebook, de Facebook Ray-Ban, por cierto, que te permiten grabar por la calle. El problema es cómo gestiono yo que mis hijos, adolescentes o jóvenes y demás, o cómo gestiono yo en mi propia vida el uso de estos dispositivos si llegan a mis manos. O si entro en un proceso de deliberación de estos abrasivos casi con nuestros hijos, de mamá yo quiero, que lo tienen, que esto ya se ha puesto de moda, que esto tal. Claro, la pregunta es luego, ¿es legal en España el uso de las gafas Facebook Ray-Ban que te permiten grabar por la calle? Esa es una pregunta, pero lo que yo pregunto es, ¿nos hemos planteado como sociedad qué es necesario, qué pasos tenemos que dar antes de que estemos en disposición de adquirir estos productos? Por eso es tan importante lo que comenta Marta del espacio educativo. Claro, estos móviles de primera generación que eran irrompibles y demás, han pasado absolutamente a la historia. Pero recordemos lo que estábamos diciendo antes, tiempo. No me preocupa que mi hijo de 10 años, bueno, ya no me preocupa, antes sí, pero ya no, o me ocupa que mi hijo de 10 años tenga un móvil. Lo que tengo que gestionar bien es que su uso sea proporcionado y razonable. ¿Me preocupan los contenidos que ve? Sí. Sí, claro que sí. Y ahí es donde entra, lógicamente, el diálogo, la conversación, para amueblar bien su mente. No para reñir, ni para asustar, sino fundamentalmente para explicar. Porque ellos van a cometer errores, se van a meter en sitios que a nosotros no nos gustan, se van a meter, sí o sí, como se dice ahora. Pero tenemos que ayudarles a comprender en ese diálogo a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a 12 años, que nosotros sabemos de esto y que nos tienen que contar las cosas que ven y que nos tienen que contar aquellos espacios en los que entran y que generan, bueno, y que les generan claramente ansiedad, a veces por la presión de grupo y demás, ¿no? Bueno, hay historias de todo tipo que nos hablan de un excesivo tiempo de uso de las tecnologías. Y estas son historias reales que en países del Oriente, como Japón, por ejemplo, pues están marcando toda una política de acción en salud mental, porque están especialmente preocupados con el incremento significativo de jóvenes, adolescentes y jóvenes que se meten en su habitación y ya no salen más. Los conocidos como los hikikomoris, que por cierto ha habido un primer diagnóstico de este trastorno de adicción a videojuegos en Castellón, si no recuerdo mal. Cuando Floro y yo empezábamos a hablar de todas estas cosas, lo que decíamos normalmente, y hablábamos con papás y mamás y demás, yo también lo soy, lo he sido, Floro también lo es, decíamos, que no vean mucho la tele nuestros hijos, ¿no? Que no la vean mucho. Y que hoy en día lo que le decimos, anda, vente a ver la tele con nosotros y deja un poco el ordenador. Dispositivos, aplicaciones, están ahí, van a seguir estando. La industria va a lo que va. Y a lo que va es a vender y a generar, en muchos casos, adicciones. Esta es una imagen que a mí me gusta mostrar mucho a padres y a chicos, a profesores y a chicos, en estos debates o análisis conjuntos de los que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, yo... ¿Perdón? No, sigue. Vale. Y entonces solemos decir, yo suelo preguntar, bueno, tenéis que decirme una palabra que os sugiera esta imagen. Y entonces yo luego voy cotejando las palabras que han escrito los chicos y chicas y los que han escrito los adultos, ¿no? Y pues, nuestros chavales pues escriben cosas como diversión, juego, música,
interacción, comunicación, relación. Y los adultos solemos escribir aislamiento, ensimismamiento, soledad. ¿Pero quién tiene razón en esta visión del mundo? Bueno, incluso les preguntas a los chicos, bueno, pero si es que está dentro de una caja, y te dicen ellos, ¿pero qué caja? No, ni siquiera ven la caja. ¿Quién tiene razón? Probablemente ni unos ni otros. Pero estamos llegando a interpretaciones del mundo que son claramente diferenciadas. Y esto no debería ser así, porque estamos en disposición, es verdad que aunque nosotros sepamos mucho de esto hoy, más que nuestro hijo, por ejemplo, 8 años, es verdad que ellos, y ahí es donde está la distancia actitudinal que encontramos, ellos van a estar muy al tanto de todo lo que va saliendo, de lo que va surgiendo nuevo, y nosotros vamos perdiendo comba, vamos perdiendo interés. Y esto hace que vuelva a reproducirse una suerte de brecha, porque ellos están mucho más al abrigo, ¿no?, de las novedades y demás de lo que estamos nosotros. Y entonces, aunque nosotros hayamos partido, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, hayamos partido de una base de mayor conocimiento, vamos perdiendo nivel, por decirlo de alguna manera, con el paso del tiempo. Pero es que la vida ha cambiado mucho en nada, ¿no? De estos tiempos en los que íbamos a los conciertos de una manera, pues ahora vamos de otros. Pero en el fondo, esto que pasa con nuestros chicos, chicas y adolescentes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cuáles son los problemas? Voy terminando ya. Pero ¿cuáles son los problemas que estamos viendo que más nos preocupan? Pero diré cosas positivas al terminar esto, no me voy a quedar, por supuesto, en lo negativo. Los problemas que más nos preocupan fundamentalmente tienen que ver con un abuso en tiempo de lo digital. Estamos hablando de que se producen desequilibrios en lo que debería ser la planificación de un nutrido y variado elenco de actividades que nuestros hijos e hijas pues, pudieran desarrollar después del cole, fines de semana y demás. Pues algo de deporte, el ver la tele con nosotros, el estar jugando alguna cosa, el poder, no sé, el poder leer, por ejemplo. Y también, cómo no, pues el jugar un poco con algún juego, con algún videojuego, o el entrar en internet y demás. Claro, no estoy hablando de los 17 años, porque de los 17 o 18 años, porque también podría hablar. Pero si hablamos de educar, tenemos que empezar a hablar de lo que hacemos. Claro que con 17 años también tenemos la obligación de educar, de seguir educando, pero estamos hablando de lo que podemos hacer desde los primeros pasos, los primeros peldaños. ¿Y esto de quién es responsabilidad? Decía yo, mucho tiempo, exceso de tiempo. Comentaba hoy con Floro mientras comíamos, y él me citaba el término este de vamping, ¿no? Este anglicismo. Bueno, que lo que viene a explicar es que nuestros adolescentes, 7 de cada 10 adolescentes, reconocen que se van a la cama con el móvil sin apagarlo y demás. Bueno, esto puede parecer que no es importante, que hablen los profesores de los institutos que tienen trabajo con los chicos, clases a primera hora. Pero ya sin perjuicio de lo que es los daños que se producen en el bienestar, en el crecimiento, por un sueño no reparador. El tiempo es especialmente importante. ¿Nos preocupan los contenidos? Sí. Lo que pasa que si hay muy poco tiempo de acceso a un contenido inadecuado, la influencia, el impacto va a ser lógicamente poco significativo. Por lo tanto, están muy entrelazadas ambas variables. Pero hay contenidos que son especialmente nocivos, aunque se accede a ellos poco tiempo. ¿Cuáles? Por ejemplo, el acceso a la pornografía, que sabemos con investigación, no porque intuyamos o por evidencia empírica o por lo que me han dicho en el instituto o porque yo tengo una clase con la que he hablado. No. Con investigación. Tenéis que ver
los materiales que ha elaborado Save the Children. Por ejemplo, en su página los vais a poder encontrar, en la página de Save the Children, sobre el consumo de pornografía por los niños españoles, niñas. ¿Y por qué nos preocupa? Porque están accediendo mucho y porque la pornografía lo que dibuja es una manera de estar en la vida y sobre todo de relaciones afectivas absolutamente enajenante, que maltrata a la mujer, sexista y muy asentada en la violencia. Si dispusiéramos de buenos programas de educación afectivo-sexual, podríamos contrarrestar, pero es que no tenemos. ¿Y los padres estamos haciendo educación sexual de nuestros hijos? No. La violencia de género entre adolescentes, lo sabemos bien, las personas que estamos en el mundo de la educación, se incrementa. Y se incrementa, entre otras cosas, por este fenómeno. Por estos contenidos. Pero no me preocupa que un chico, por error o no error, acceda 5 minutos a unas imágenes. Si luego tenemos la oportunidad de hablar, de conversar, de explicar, de qué genera eso en nuestra mente, de qué modelo de relación genera, no me preocupan esos 5 minutos si efectivamente el tiempo de acceso a los contenidos es inadecuados, es escaso, y a otros contenidos adecuados es suficiente. Si hay equilibrio, si hay un buen modelo, si hay conversación, tiempo, conversación y modelo. Vivimos en un mundo, voy terminando ya, especialmente frágil, lo hemos vivido. No hace falta que diga exactamente el porqué. Pero un mundo en el que las cosas que pasan se difunden de tal manera que todavía no somos capaces de gestionar o de controlar cuáles son las formas que tenemos de asimilarlas. Cuando yo paso esta diapositiva a un grupo de adultos y les digo ¿qué os parece? Pues normalmente dicen, pues oye, me parece bien, me gusta, veo a niños leyendo en un entorno de una biblioteca y demás, fijaos la postura, lo que están haciendo, pero si yo paso esta, que básicamente la postura es la misma y demás, ¿no? Niños con la cabeza flexionada, buscando o mirando en una plataforma que les permite ver contenidos, en este caso no es un libro, normalmente nos genera un poco más de inquietud porque no sabemos a qué están accediendo. Termino para que podamos, permitirme que vaya a una imagen que es muy ilustrativa, pero que tiene que ver con cosas que estamos viendo, nos preocupan especialmente. No sé si tuvisteis conocimiento de esta serie norteamericana que se emite por Netflix, creo que hay 4 temporadas, que se llama Por 13 razones. Bueno, esta es una serie muy buena para ver por adultos y muy buena para ver en centros educativos o en secundaria, fragmentos para trabajar lo que son las relaciones interpersonales, las relaciones entre géneros, lo que es la convivencia, lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad, lo que es la ayuda, el acompañamiento y demás. Pero esta serie cuando se emitió, según los datos que tenemos, cerca de 99 personas de cada 100 adultos no sabían que existía y cerca de 70 chicos de cada 100 la estaba viendo entre 11 y 15 años y la estaba viendo además solos, sin ningún tipo de supervisión. Y es una serie que habla de contenidos relacionados con el abuso sexual, el maltrato, el acoso escolar, las drogas, etcétera, etcétera. Y tuvo unos efectos especialmente significativos. Lo importante es que entendamos que estos contenidos, que incluso estos pueden ser adecuados si los tratamos adecuadamente, el problema en sí mismo no son ellos, sino es el tiempo de acceso
y en qué medida el mundo adulto puede supervisar, gestionar, acompañar, explicar y, por lo tanto, modelar a través del diálogo. Y voy a terminar con un vídeo que es... a ver si lo tengo por aquí. Con un vídeo que es impactante, porque hemos oído hablar mucho, hemos hablado del tiempo que nos preocupa, hemos hablado de algunos contenidos y nos preocupa especialmente mucho lo que conocemos como el ciberbullying, que camina a sus anchas, que es, en definitiva, hacer daño a otro psicológico a través de dispositivos o redes sociales. Normalmente, si yo os hablo de ciberbullying, que es una palabra conocida, no sé si vamos a poder el vídeo, pero lo voy a intentar, pensamos en nuestro hijo o nuestra hija como posible víctima. Porque siempre que hablamos de acoso, de maltrato, de violencia, y estamos escuchando como participantes, casi siempre nos situamos en, uy, ¿cómo me sentiría yo si esto me pasara a mí? ¿No? Voy a ver si conseguimos acceder al vídeo este. Sí. Y con esto voy a terminar. ¿Se ve bien? Se ve bien que hay un play que no se activa. Pero voy a ponerlo desde el principio otra vez. Hay una opción que es de compartir pestaña que se activa el sonido. José, ¿qué crees? ¿Se está cargando? Porque no... Perdón, lo paro. ¿No se está viendo? No. Está la imagen parada y no hace ninguna... Vale, pues gracias por decirme. Yo lo estoy viendo bien en mi ordenador, como si... vamos a ver qué podríamos hacer. Bueno, veis ahora mismo si veis la pantalla, niños ciberacosadores, sí. Lo que no sabes de tus hijos, ¿no? Lo veis eso, ¿no? Esa pantalla, sí. ¿no? Vale. Ahora ya estamos viendo, ahora parece que estamos viendo el vídeo, falta el sonido. Si quieres... de todas formas está subtitulado, ¿eh? Sí, veo. Venga. Vemos que está subtitulado. Venga, vale. Avisadme cuando... Sí. ¿Ya? Ya, muy bien. Bien, voy a terminar con una... Voy a dejar de compartir. Bien, voy a terminar con una reflexión de lo que ya sabemos y que Marta conoce, yo creo que conoce bastante bien. En los centros educativos, además de todas las cosas que de una manera ordenada y yo creo que muy bien documentada nos ha explicado Marta como objetivos que nuestro ordenamiento jurídico tiene que plantear
para que nuestros centros educativos estén a la altura de las circunstancias, durante más de 20 años los centros educativos, con más o menos ayuda, con más o menos orientación, asesoramiento, han estado haciendo cosas brillantísimas en relación con la educación en convivencia en general y también en ciberconvivencia. Yo mismo he tenido la oportunidad durante más de 10 años de estar trabajando con un proyecto de alumnos ayudantes en tecnologías, muy en la línea de lo que son los modelos de alumnos que se ayudan, de alumnos acogedores, de alumnos mediadores y demás, pero que ha dado unos frutos tremendos, no solo porque ha permitido que un centro se empodere de estos contenidos, haciendo que grupos de alumnos de su centro, normalmente de tercero o de cuarto de la ESO, se conviertan en auténticos referentes para los pequeños del instituto, sino además trascendiendo los muros del centro, es decir, haciendo que los chavales de los institutos acudan a los colegios de la zona no a impartir docencia, sino a sensibilizar sobre el adecuado uso de la tecnología. Pero lo más importante no es solo lo que aprenden los chicos de quinto, cuarto y sexto de la ESO, de los de tercero, perdón, de primaria, de los de tercero o cuarto de la ESO. Lo más importante es cómo se va reconfigurando la organización de un centro en torno a la importancia que se da a esto y a lo importantes que son estos agentes y a lo importante que se consideran los conceptos de ciberconducta y de ciberconvivencia. Y es en esos contextos a veces muy sencillos, donde se va generando una sinergia que permite que familias, que alumnos, alumnas y profesorado se sientan incómodos con este proceso. Pero termino diciendo que no lo tenemos fácil, porque la influencia del entorno, de la industria, del modus vivendi que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, es tremenda para que nuestros adolescentes entren como elefantitos en cacharrería en estos procesos. Y otra buena noticia, además de las experiencias que hay en centros educativos, es que cuando una familia lo hace bien, en general, las condiciones en las que los chicos se desarrollan en estos contextos son buenas. Lo que pasa es que cuando surge el pico, que es un comportamiento inadecuado, un lío, un problema grande, ¿no? Pues es tan alarmante, genera tanta alarma que indudablemente nos genera muchísima preocupación. Pero yo no voy a ser de los que ponga a los padres a los pies de los caballos. Papás y mamás hacen lo que pueden y en muchas ocasiones intentan hacer lo que deben, pero no siempre pueden, por muchas dificultades que tienen en función de los tiempos, los ritmos, etcétera. Bueno, pero no quiero quitar más tiempo a la posibilidad de hablar. Muy bien, José. Pues bueno, yo creo que una gran reflexión. A mí hay 3 urgencias que planteas: tiempo, el modelo que el adulto describe en su actuación en casa y los tiempos de comunicación para mantener un diálogo permanente de qué tipo de vida lo que desarrolla es un auténtico, casi evangelio, ¿verdad? Los protocolos. Bueno, vamos a dedicar estos minutos y finales. Queríamos ver cómo algunas de las personas que están aquí presentes quieren dialogar con cualquiera de vosotros, qué preocupaciones tienen, cómo están viendo este campo. Así que turnos, manos si queréis levantando o diciéndonos a través del chat que queréis hablar, abrís micrófono y adelante. Jorge Gonzalo ha levantado la mano. Jorge, adelante. Bueno, soy su mamá y lo que quería preguntar es, efectivamente, creo, bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante. Cuando dais tanta importancia al tiempo, ¿hay algún truco para saber cuál sería el máximo al que deberíamos dejarles tener acceso? ¿Hay por edades? ¿Hay alguna forma de medir hasta dónde podríamos dejarles? Gracias. Es una muy buena pregunta. No es fácil de contestar porque en efecto las edades son uno de los parámetros que más tenemos que tener en cuenta para valorar esto, para ponderar esto, para tasar esto, ¿no? Para medirlo. Pero hay determinadas reglas de oro que, por ejemplo, neuropediatras, pediatras, psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles,
marcamos, ¿no? En los 2 primeros años las pantallas no tienen ningún sentido. Eso no quiere decir que un niño no aprenda a pasar un teléfono, claro que aprende y no se pueda quedar mirando una pantalla, pero no representan un terreno fértil de crecimiento y de aprendizaje sin riesgos. A partir de ahí, pues, en todo lo que es desde luego ya la etapa primaria, ¿no? Bueno, la etapa de segundo ciclo de educación infantil, pues desde luego más de media hora al día parece una exageración y yo creo que en primaria no deberíamos irnos más allá de 1 hora, en fin, y compartiendo, viendo, jugando juntos y demás. Es en secundaria donde probablemente tenemos más dificultades para tasar esto, porque nuestros chicos tienen que, bueno, también en primaria, pero más en secundaria, tienen que utilizar las tecnologías de la información para manejarse en textos, para elaborar sus proyectos o sus trabajos y demás, ¿no? Pero en lo que es el juego, el ocio, desde luego estar primero, segundo de la ESO, más de 1 hora diaria es una exageración. Pero lo más importante que deberíamos intentar medir es en lo que antes comentaba, es decir, que pueden ser 45 minutos, 1 hora, pero lo importante es que haya una cierta diversidad de acciones, que haya un equilibrio, que permitamos interpretar que un chico de estas edades pues tiene que hacer varias cosas en la tarde, no solo una, ¿no? Y es especialmente importante ahí, por ejemplo, el entender que el tiempo que usamos en jugar con ellos a un videojuego, en fin, a una aplicación o algo por el estilo, lo debemos entender como un entretenimiento colectivo que no debería entrar en la cuantificación esta, ¿no? Estaríamos hablando, el riesgo está en el trabajo solo, ¿no? En la acción individual del chico. Marta, ¿alguna matización se te ocurre sobre el tema que has hecho y que hacéis protocolos también? No, ninguna matización en cuanto a tiempos de uso. Lo único que sí, a nivel técnico, pues hay herramientas para establecer en el dispositivo unos tiempos de uso, de control parental, que limite y que informe de los tiempos de uso y que apague el dispositivo cuando haya pasado un tiempo. Pero vamos, eso o ponernos un reloj que nos avise. Efectivamente. Hay una parte, si me permites, si me permites, Flor, hay una parte, el tema este del teléfono por la noche y demás, esto es especialmente importante, pero aquí sobre todo hay que animar a los padres, los chicos más pequeños, en este caso, tienen 8, 9, 10 años, a entender que estas son las reglas del juego y que no hay otras. Es decir, de manera que cuando tengan 11, 12, 13 hayan aprendido que esto forma parte de este contrato social y convivencial que organizamos en casa al respecto de este tema. Pero por eso hablaba antes tanto del diálogo y también del modelo, porque claro, si yo me meto en la cama con la tableta, pues evidentemente no creo que esté facilitando un buen ejemplo. Muy bien. ¿Más preguntas que queráis hacerles? ¿Más dudas que tengáis sobre el tema? ¿Puedo preguntar una cosa, Floro? Sí, a ver. ¿Alguno de vosotros habéis visto este documental que he comentado antes, que he señalado, El dilema de las redes? Veo que Marta sí. Sí. No sé si alguno que lo hayáis visto podéis hacer algún comentario al respecto. ¿Alguno de vosotros lo ha visto? ¿Alguno, papá, mamá, profesores? No. Pues no, ¿verdad, Marta, que merece la pena? Sí, merece la pena. Es duro. Es duro, sí. Es duro. Te deja quizás ese susto en el cuerpo que comentaba José Antonio, que por eso algunos les habían tildado de alarmistas, pero yo lo tildaría de tremendamente realista, ¿no?
y que nos capacita para tomar buenas decisiones y para estar, y por lo menos tomar decisiones informadas, ¿no? Es un documental interesante en ese sentido. Muy para adultos, ¿eh? Sí, muy para adultos, efectivamente. Muy bien. Jonathan, adelante. Sí, gracias. La pregunta justamente era esa. ¿Recomendáis verlo con hijos preadolescentes o por el momento esperar? Es que los padres ya lo vimos, nos gustó muchísimo y tenemos ganas de verlo con nuestra hija preadolescente de 12 años. Fíjate, yo te diría, Jonathan, que si vosotros, porque esto es muy interactivo, es decir, ya el hecho de que vosotros padres lo hayáis visto y hayáis visto que es interesante y demás, a mí me hace pensar, y que tengáis ganas de verlo con vuestra hija, me hace pensar que ese espacio puede ser adecuado ya. Sobre todo porque lo podemos ir haciendo por tramos y empezar a verlo, ver qué opinan. No hace falta verlo entero, sino ver 10 minutos, que la primera parte es muy, muy interesante, y el poder de manera acotada en el tiempo, el poder hacer un diálogo sobre determinadas parcelas, que es lo que aconsejamos nosotros, por ejemplo, en los centros educativos, no de largarles el documental completo, sino hacer cortes y decir, oye, vamos a ver lo que nos dice este experto. Venga, vamos a comentar estas cosas. Yo creo que esto sí es muy importante, porque además ellos van a concentrar mejor su atención durante ese fragmento de 5 minutos, 6, 7 minutos, y nos resulta más fácil acotar bien las preguntas y la observación, ¿no? Pero yo sí te diría, seguro, me da la sensación, me puedo equivocar, que estáis perfectamente preparados para que vuestra hija de 12 años pueda estar con vosotros, pero yo os aconsejaría ese trabajo más de fragmentos, ¿no? Muy bien, lo intentaremos, gracias. Sí, dice María de Granada que la serie de Por 13 razones también sería una que propone que se vea, ¿no? Yo creo que hay una serie de propuestas en ese sentido que van a acompañar a la sesión de hoy. Vamos a colgar el vídeo, vamos a colgar algún material tanto de Marta como de José Antonio y algunos de estos enlaces a las cuestiones que se están planteando, que sería bueno ver porque las tengáis y las recordéis. Todo lo colgaremos en una carpeta que diga Primera Escuela de Familia, Uso y Abuso, y ahí estará colgado ese material que continuéis, porque esta hora y media da para iniciar el tema. Claro. Tengo que decir que el portal que ha señalado Marta, que nos ha enseñado, que es un portal orientativo para familias y por lo tanto, bueno, pues yo creo que muy, muy interesante, el de Asegura TIC, es especialmente bueno, y además conecta con INCIBE, que es nuestro centro estatal de seguridad digital, que tiene materiales absolutamente fantásticos. Hay luego tanto Movistar como otra compañía telefónica, Orange, tiene 2 buenos portales para que los adultos entremos, y manejemos ahí, que exploremos un poco ese proceso. Y luego tenéis muy conocido también Pantallas Amigas, que simplemente con que pongáis esto en un buscador, Pantallas Amigas es un portal fantástico para trabajar, para que los adultos nos informemos de manera amable, y también tienen muchos materiales muy buenos para los centros educativos. Sí, te había comentado eso cuando hablábamos, que dar pistas de los buenos usos, pantallas amigas, internet segura, el Captain, la responsabilidad digital, la Your Digital Life, pues son maneras también de entrarle al tema y leer cosas que no están en los noticiarios, ¿verdad? Y que no están en las grandes titulares de algunas prensas. Porque eso viene muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más queréis hacerles? Hay una parte, perdóname que no he parado de hablar, pero hay una parte que yo creo que es bueno explicarlo aquí, sobre todo también para desdramatizar un poco. Vamos a ver, nuestros chicos, nosotros, entre 12 y 15 años, hemos hecho cosas cuando éramos jóvenes que no hacíamos luego los 18, 19, 20 años. Porque el proceso de maduración también ayuda a
asentemos bien cuáles son nuestros criterios, la distribución de tiempos, nuestros intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entre 10 y 15 años estamos ahí en un escenario que consideramos muy complejo, muy de arenas movedizas, porque los chicos empiezan a tener mucha libertad, ¿no? de movimientos, de acceso a cosas, son muy poco maduros todavía y es en esos momentos donde papás y mamás tenemos que estar no más encima para agobiarles, pero sí para charlar con ellos, dialogarles, explicarles que lo que yo hago también, las dudas que tengo, etcétera, etcétera, sobre todo para ganar tiempo, para que ellos entiendan, interpreten que vamos a entender que se equivoquen, pero que nos lo cuenten. Digo que se equivoquen, perdón por la expresión, utilizar el verbo equivocar, ¿no? Pero que van a hacer cosas que tal vez no entendamos que no son correctas, pero esa equivocación, si es gestionada bien, con diálogo, con conversación, sin aburrir a nuestro hijo, se convierte en un mecanismo de defensa, sin duda. Es decir, que tenemos que aprovechar los momentos inadecuados para crear condiciones de crecimiento, ¿no? Muy bien. José, pues quizás una cuarta gran propuesta que lanzáis hoy, ¿no? Que la vamos a resumir. Bueno, tampoco queremos cansaros, era una primera escuela de familias, queríamos simplemente iniciar el proceso, que tengáis documentación, que tengáis enlaces, que podáis leer despacio sobre estas cuestiones y no solo titulares de grandes noticias. De verdad que la prensa vive estas cuestiones de otra manera y para formar y educar necesitamos leer algo más que titulares. Bueno, pues muy agradecida, señora directora, amiga directora, Laura, que andará por ahí, sobre todo José Antonio, muy agradecido, Marta, muy agradecidos. Vamos a colgar vuestro material en este primer webinar, que os puedan leer, que puedan ver todos los enlaces que decir, que puedan ver los protocolos que habéis estado presentando y que sabemos que tenéis sobre el uso y el buen uso, algunas cuestiones como se han preguntado, tiempos, el modelo que supone qué es lo que hace cada uno en casa cuando está el hijo mirándonos todo el día y toda la tarde, cuando estamos diciendo no hagas esto, sencillamente qué estamos haciendo nosotros, que es una de las grandes consignas que plantea José hoy, están en el alma de cómo hablar del uso y el abuso de este gran campo que son las tecnologías. Bueno, deciros desde la Escuela de Familias que este es un primer día, pero que mañana ya veréis, vamos y estamos invitando para empezar a hablar en positivo, lo conoce la directora, a ver cómo ayudamos al centro, al equipo pedagógico, a que las oportunidades de aprendizaje sean muy grandes y por lo tanto, bueno, si llenamos de rincones, que es algo que de espacios nuevos de los centros que se está trabajando mucho, vamos a pintar de nuevo murales nuevos, vamos a invitar Pero, a perdona. rincones, ¿sí? Perdón, es que me tengo que marchar porque estoy con los niños, ya no los puedo acoplar más. Vale, venga, pues nada. Quería dar las gracias por todo, a José, a Marta y bueno, y a todos por participar y por estar y que nos volveremos a ver. Muy bien, ¿vale? muy bien. Muchas gracias, perdonad que me tengo que ir. Un beso. Hasta luego. Bueno, adiós, presidenta. Bueno, estaba comentando eso, que vamos a trabajar mucho en positivo y ayudar al centro a cogerle más tiempos y más tiempos, ya que has hablado de tiempo, José Antonio, más tiempos a otras cosas, ¿verdad? Un rocódromo en una pared de un patio en el que un niño corre y juega derecha e izquierda está diciendo bastantes más cosas sobre estas mismas cosas que acabamos de hablar. Más tiempos a proyectos positivos. Entonces os vamos a invitar. Va a haber en esa encuesta, vamos a mandar una encuesta rápido, no haremos más escuelas de familias sin que os hayamos escuchado, para que nos digáis qué otros temas creéis de máxima importancia para que se traten aquí en estas reuniones mensuales y mensuales, y ese programa de participación nos va a permitir hablar de proyectos en el centro y ayudar a los docentes que han estado muy solos en estos 2 años de pandemia, que han trabajado duro, han permitido que las escuelas sigan abiertas y que podamos haber seguido muchos de nosotros manteniendo la actividad laboral y otras cuestiones, ¿no? Muchas gracias, amigos ponentes, porque es un lujo inaugurar con vosotros y que nos veamos en otros momentos. Y gracias a todos los que estáis ahí, amigos, familias, docentes que habéis venido al primero. Que sea un primer contacto solo. Gracias por la intervención a los dos, ha estado fenomenal y yo os emplazo a visitar el colegio, Florencio, no les has invitado tú. No. Están invitadísimos, tú sabes que no se les puede invitar sino a venir al colegio y a comer y a charlar. Hombre, con lo uno va con lo otro, lo uno va solapado al otro. Pues lo haré. Bueno, sí, porque esta mañana se están en Colmenar por otros motivos, que vengas a otros un poquito más ociosos. Muy bien. Bueno, fenomenal, pues un placer. Y Marta, un beso muy grande. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós y muchas gracias. Queda inaugurada la Escuela de Familias. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Muy gracias.